Bien, sean todos bienvenidos, muy buenos días todavía aquí en la Ciudad de México. Le damos la más cordial bienvenida este domingo 8 de mayo, en el que también se conectan con nosotros diversas congregaciones en la República Mexicana, en la ciudad de Puebla. Están conectados el día de hoy, Dios los bendiga a todos por allá, en el vecino estado de Puebla. Hay varias congregaciones más también que están hoy conectadas y también sabemos que diversas personas, familias nos reciben en pequeños grupos. También les damos la más cordial bienvenida, así como aquellos que nos reciben en el extranjero, en otros países. Dios los bendiga a todos, mis amados amigos y hermanos. Hoy Dios nos va a bendecir con su palabra y quiero compartir con ustedes un mensaje alusivo a la fecha que hoy se está celebrando. En México se acostumbra a celebrar el 10 de mayo, el Día de las Madres. Sin embargo, por algunas convenciones en otros países, se acostumbra a celebrar en el domingo que está más cercano a ese 10, que usualmente suele ser el segundo domingo del mes de mayo. Y quiero hablar acerca de ello porque hay algunas tradiciones del mundo que son incoherentes y son superfluas, pero no en este caso. En este caso es algo que la Biblia también nos manda, nos pide, y quiero yo hacer hoy una reflexión precisamente a varios aspectos que la Biblia menciona respecto a las madres, a los padres en general, pero voy a enfocarme más hacia la mujer y también a los hijos. ¿Qué tipo de honra es la que Dios nos pide? Una comida, un regalo, un abrazo, un beso, una oración. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? La Biblia es clara al respecto y con el favor de Dios quiero compartir todo esto con ustedes. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 7, versículos del 9 al 13. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 9 al 13. Los textos van a aparecer en la pantalla. Dice la palabra de Dios: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vamos a orar, pidamos a Dios su ayuda en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú nos has traído hoy todavía con bien y nos concedes la vida un día más para poder acercarnos, para poder aprender de tu palabra, para poder comprender cuál es tu propósito para nuestras vidas. Hoy te ruego, Señor, ayúdanos y permítenos a través de tu palabra comprender qué es lo que esperas de las madres, de los hijos, para con nuestros padres, para con nuestros hijos, Señor, y que podamos hoy tener una claridad conforme a tu palabra. No queremos caer únicamente en la cuestión de la tradición, no queremos solamente caer en la cuestión de la costumbre, queremos profundizar y encontrar un sentido en lo que hoy se está realizando. Lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, la palabra de Dios nos pide honrar a nuestros padres, a ambos, por supuesto. Hoy me enfocaré en el papel de la madre. Ya habrá una ocasión, el Día del Padre también. Me acuerdo que el año pasado me correspondió la fecha y compartí un mensaje hablando de la paternidad de Dios también. Y este texto que estamos leyendo es un texto en el cual el Señor Jesucristo está de alguna forma reclamando o haciéndole ver a una agrupación muy importante, los fariseos en este tiempo, pero no solamente eran los fariseos, eran también los judíos en general, haciéndoles ver que hay un peligro, y el peligro es que por la tradición, por la costumbre, perdamos de vista lo que Dios espera de nosotros. Y es importante hablarlo en este día, porque hoy se va a celebrar el Día de las Madres, o algunos lo harán el próximo martes, que es 10, pero puede ser que también por la propia tradición, por la costumbre de la fecha, perdamos de vista lo que realmente Dios espera de nosotros. Y digamos, bueno, pues ya cumplí,
Ya te llevé a comer, mamá, ya te di un beso, te regalé unas flores, ya te honré. Y la Biblia va más allá de todo eso. Vamos a leer otra vez el texto. Marcos 7, versículo 9. Dice la Escritura, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. La primer queja o señalamiento es que ellos estaban poniendo por delante una costumbre que tenían y eso los estaba haciendo perder de vista lo que Dios les estaba pidiendo. Cumplían con la tradición, quedaban bien con la gente, pero quedaban mal delante de Dios. ¿Qué hacían ellos? Versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Obviamente, Moisés lo dijo porque Dios se lo dio, es un mandamiento. Honra a tu padre, pero no solamente eso, dice, y el que maldiga al padre o a la madre, muera. En un mandato. Versículo 11. Pero vosotros decís, ¿a quién está hablando? A los judíos, a los fariseos. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. La palabra corbán significa ofrenda, servicio a Dios. Es corbán todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Qué estaba ocurriendo? Que algunos tenían padres que tenían necesidad económica o necesidad afectiva, o tenían necesidad de algún tipo. Y ellos lo que hacían era que entonces lo que podían hacer tanto en tiempo como en dinero, como en su vida como tal, decían, la voy a dar a Dios, voy a ofrendar, voy a ir a la reunión, voy a ir al templo, voy a dar este servicio, lo que podía ayudarte se lo voy a dar al pobre, lo voy a dar aquí, ¿verdad? Y entonces se excusaban de honrar a sus padres porque lo hacían para Dios. Y de alguna manera en su mente cabía la idea que ellos podían honrar a Dios deshonrando a Dios. ¿Cómo deshonrando a Dios? Deshonrando su palabra. Y es una idea que a veces persiste mucho en las religiones y en las agrupaciones. Mientras tú hagas lo que te decimos aquí, pues lo de la Biblia no importa tanto, que lo que importa es que tú estés bien con nosotros. Es un error muy grave. Y el Señor Jesucristo, era tan grave ese error que Él lo toma y lo hace punto de una discusión pública. Ustedes, dice, están invalidando el mandamiento de Dios. O sea, se están excusando ustedes a sí mismos de no cumplirlo, creyendo que lo pueden sustituir. Como el buffet, ¿verdad? No te gusta este platillo, pues tomas del otro. Bueno, comí, pero no comí lo que me dijiste, comí lo que yo quise. Entonces, ellos pensaban que podían, honrando a Dios, entre comillas, no honrar a sus padres. Pero si Dios te pide que honres a tus padres y no lo haces, estás deshonrando la palabra de Dios. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. No solamente se limitaba a la situación de los padres, sino que iba hacia muchas áreas. Pero en este caso, tocó el momento en el que Él les dijera precisamente cómo ellos no estaban honrando a Dios. Ahora, esto es muy grave porque la gente que se lo está diciendo es gente que tenía religión, es gente que ya tenía un temor de Dios, entre comillas, y no estaban haciendo lo que debían de hacer. Estaban, de hecho, suplantando todo esto. Cuando hablamos de la madre específicamente, tenemos que entender que Dios otorgó un papel especial a las madres. Dios otorgó un papel muy importante para la mujer que desde el Génesis Dios lo quiso resaltar. Vamos a leer Génesis 2, versículo 20 al verso 22. Quiero corregir algunos errores que a veces tenemos como cultura referentes a los padres. Dice este texto: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hasta aquí me detengo. Dice la Escritura que Adán, el primer hombre creado, tuvo una tarea, poner nombre a toda bestia, a toda ave, pero él se percató que no había ayuda idónea para él. Vio que de todas las especies había
un macho, pero también había una hembra. Pero en el caso de él no la había. Ahora, no vaya usted a pensar que a Dios se le olvidó. Ay, se me pasó, ¿verdad? Como a nosotros, se me olvidó. Ahí voy de regreso porque se me olvidó algo. No, a Dios no se le olvidan las cosas. Dios lo hace con un propósito. ¿Qué quería Dios que se percatara Adán? Que él necesitaba a alguien. Ya tenía su comunión con Dios y estaba completo en ese sentido, pero en el sentido de su vida como humano, él requería algo. No se halló ayuda idónea para él. Si Adán, Dios pudo haber creado al hombre y a la mujer al mismo tiempo y antes de que Adán despertara, haber tomado de su costilla y haber creado a la mujer, pero entonces no se cumplía el propósito. El propósito era entender que el hombre necesitaba una ayuda y que Dios le iba a proveer del mismo Adán una ayuda para él. ¿Podría Dios haber creado a la mujer sin la costilla de Adán? Por supuesto. Dios no necesita materia prima para crear, Él puede crear con su palabra, Él es el creador. Pero Él lo quiso hacer así para crear una codependencia. Entender que el hombre, aunque fue creado primero, aunque tenía un papel de autoridad para gobernar y guiar, también necesitaba una ayuda. Necesitaba una parte más que, no es que le faltara, ¿verdad? Ese mito de las medias naranjas, de que una persona va a encontrar su media naranja, su esposa o su esposo, es un mito, eso no existe. Eso no existe porque los seres humanos no somos mitades perfectamente partidas desde el comienzo en que no somos perfectos. Tenemos necesidades, tenemos carencias, tenemos virtudes, pero también tenemos deficiencias. Entonces, un error es querer encontrar la pareja perfecta, eso no existe. Dios le dio una mujer, pero también dice la Escritura que la tomó de su costilla. Y también eso es significativo, porque Dios podía haber tomado un trozo del hueso del cráneo de Adán, o pudo haber tomado un trozo del hueso del dedo meñique del pie, pero no lo hizo ni de la cabeza, porque no iba a tener la postura de autoridad, pero tampoco lo hizo de los pies, porque la mujer no iba a ser un estrado para pararse, una servidora únicamente, sino que la toma de una parte muy significativa, una costilla, que las costillas, si usted sabe cuál es su función, es sostener, entre otras partes, el corazón y los pulmones. Y sin las costillas literalmente no podríamos tener la postura que tenemos, ni podríamos hacer todo lo que hacemos. La tomó de un lugar cercano al corazón de Adán, ¿sí? Un lugar cercano a su corazón, en una codependencia, creándola también a imagen y semejanza de Dios, pero a partir de Adán. Dios dio ahí principios tanto de autoridad como también de relación y de codependencia. Cada uno necesita al otro. ¿Necesita más el hombre a la mujer que la mujer al hombre? No, se necesitan mutuamente. Y Dios lo formó de esa manera. Dios lo hizo preparando el ambiente. Dios lo hizo preparando como cuando se prepara todo para una entrada. Puso el ambiente, creó todas las animales, las bestias, crea al hombre. ¿Y sabe cuál fue la última creación de Dios? La mujer. Fue lo último, diríamos, fue la cereza del pastel. La parte que faltaba para que estuviera ahora sí, perfecto todo. Y lo hizo a propósito, para que el varón comprendiera que la mujer es parte de él mismo, que la necesita, que no es un accesorio, que no es un servidor, que no es un esclavo, sino que es parte de sí, es hueso de sus huesos y es carne de su carne. Y como trata el hombre a la mujer, también se trata a sí mismo. Entonces, Dios dejó un papel muy importante y especial. ¿Qué errores se suelen cometer al respecto? En nuestra cultura latina se suele caer en un punto en el de llegar al grado de idolatrar o hacer de la madre algo sumamente importante, y es que tenemos una cuestión que también tenemos que reconocer. Vivimos en una cultura donde la situación de los varones en familia no es la más adecuada. Por cuestiones culturales tendemos a ver al varón solamente como un proveedor, pero a veces nada más, solamente eso. Y es la madre la que pasa más tiempo con los hijos. Y cuando suele haber fisuras matrimoniales y cuando suele haber rompimientos o divorcios, usualmente la madre es la que se queda y normalmente es la que ayuda a sacar a los hijos adelante. Y eso genera la idea de que la madre pues tiene un amor incomparable, y también es en parte porque la madre carga a los hijos con ella.
Literalmente, aunque los dos ponen materia prima, ¿verdad?, para crearse, la mujer es la que tiene los 9 meses del embarazo, la mujer es la que amamanta a los hijos, lo cual crea un vínculo muy especial que los padres pues no podemos tener porque no es la parte que nos dio, y Dios también tiene una razón para todo ello, ¿sí? El amor de una madre puede ser tan tenaz que nunca deja de ser. Y es tan importante ese amor que la madre puede dar a los hijos, que incluso Dios lo usa como un ejemplo para hablar de su amor por su propio pueblo. Vamos a leer Isaías 66, verso 13. Isaías 66, versículo 13, dice la Escritura: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Fíjense qué símil toma Dios para poder explicar al pueblo lo que él iba a hacer. Dice, como aquel a quien consuela su madre. Cuando Dios dice eso, el pueblo entiende perfectamente, ok, ya entendí el tipo de amor, el tipo de compromiso y el tipo de cuidado. Dice, bueno, así yo te voy a consolar a ti. No en balde Dios toma esta comparación porque Él sabía la importancia que esto tenía. La historia misma y las culturas de una manera u otra han procurado honrar a las madres y la Biblia también lo celebra, lo procura, no tiene nada de malo. ¿Cuál es el error? El poder pensar que quizás el papel de la madre es más importante que el del padre, y no es así. Los niños necesitan tanto una madre como un padre. No pueden prescindir de ninguno de los dos. Y siempre que falte alguno, los niños van a crecer con serias deficiencias afectivas y emocionales que los van a afectar. No importa qué tan grande sea el amor de una madre, no importa qué tan importante sea la suplencia económica de un padre, los hijos necesitan a los dos, porque Dios así creó la familia. Es muy importante comprender también que una madre solamente puede serlo una vez que está dentro de un vínculo matrimonial. No estoy hablando yo aquí de la capacidad de engendrar, porque eso lo puede tener hasta una niña de 13 años, puede engendrar ya. Pero una cosa es engendrar, ser madre biológica, y otra cosa es tener la capacidad de criar. Y en la Biblia, la palabra madre no está tanto enfocada al objeto biológico de engendrar, sino está enfocado a la capacidad de criar. Y esto es muy importante. No es que todas las madres sí, pero dicen, incluso hay un dicho que dice, es más madre la que cría que la que da luz, dando a entender que la parte sencilla, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas digo, porque los hombres no sabemos lo que es un dolor de parto, es engendrar, porque finalmente son 9 meses, pero criar toma 15, 20 o más años incluso, y requiere un nivel de sacrificio que solamente es comparable a través del amor. La maternidad entonces está ligada a la crianza antes que a la capacidad de engendrar. Y esto lo digo también porque algunas jovencitas a veces piensan que si algo les falta en la vida es ser madres, y pues tienen las ideas totalmente descabelladas de tener un hijo sin un padre, ¿verdad? Digo, no que lo vayan a engendrar sin un padre, sino que pues tengo un hijo y me quedo sola. Y de alguna manera llegan a pensar como que el amor de la madre es tan grande que lo van a poder suplir, y no es así. Yo conozco múltiples casos de bebés, de niños que han crecido únicamente con una madre y tienen severos problemas emocionales. Las madres, por más amor que tengan, siempre requieren una figura paterna. Puede ser a veces el tío, puede ser un hermano, puede ser el abuelo, pero hay una necesidad, y más si el hijo que tienen es un varón. Mucho más, la madre no va a poder suplir todo lo que un varón necesita. La figura, la autoridad, las formas, los patrones de conducta, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en el caso de un padre con una hija, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, la paternidad es algo de grande bendición, pero siempre que se haga dentro de los planes de Dios. Si tú como jovencita quieres tener un hijo, no solamente te emocione el momento de tener un bebé en tus brazos, porque un bebé en tus brazos requiere prácticamente que des tu vida por él.
No es nada más tenerlo. Algunas jóvenes se imaginan tener un bebé y es como tener un muñequito, ¿verdad? Un nenuco para tenerlo, cuidarlo, verlo. No, pero va a crecer. Va a necesitar que le enseñen. Va a ver ejemplos, va a aprender patrones de conducta. Un día va a ser un adolescente y un día va a juzgar tus propios actos también. Y lo más importante, un día de ese pequeño niño vas a entregarle cuentas a Dios. Dirás, qué bonito fue engendrar, sí, pero hacía falta algo más. Se necesitaba también la crianza. Entonces, qué importante es comprender que la Biblia alaba la maternidad, pero en el concepto de la crianza, no el concepto únicamente de engendrar. Esa idea que tenemos en México, o que se ha tenido, de que pues todos los hijos que Dios me mande, ¿verdad? Porque son una bendición, pues es incorrecta. Porque para empezar, no son los hijos que Dios te manda, son los que tú permites que puedas tener. Es algo que está sujeto a tu albedrío, a tu capacidad. No hay nada de malo en usar métodos anticonceptivos, incluso cuando también hay una finalidad y una mentalidad adecuada. A veces se usan únicamente como medios egoístas, ¿verdad? Hay personas que no quieren tener hijos. En Europa ha habido una ocasión desde los años 90, ya esto no es nuevo, en países como en Holanda, las jóvenes de 20 años solicitan la esterilización, solicitan una forma de poder no tener hijos nunca. Y son métodos definitivos. Algunos incluso hasta retirarse los órganos reproductores para no tener hijos, porque han considerado que los hijos son una especie de estorbo a la realización personal. Y muchas familias ven a veces a los hijos como una piedra en el camino. Pero pues es necesario, ¿verdad? Porque pues ¿a quién le voy a dejar todo lo que herede? Si no tengo hijos, pues ¿a quién? Entonces no, pues un hijo por conveniencias, y hay muchas ideas que son completamente incorrectas. Por eso es importante que vayamos a la palabra de Dios. Y hoy que estamos recordando o buscando honrar a las madres, tomar en cuenta también, mamás, qué grande responsabilidad. La Biblia alaba a aquellas mujeres que toman el papel de madres de la manera adecuada. Porque créanme que ser madre, pero también ser padre, requiere un gran sacrificio y una gran denegación. Y no cualquiera puede serlo. Y también es porque nadie que llega a ser padre realmente llega calificado nunca para hacerlo. Siempre. Es la única circunstancia en la vida para la cual no estudias, y aún si estudias te das cuenta cuando ya llegas ahí que realmente todo lo que aprendiste encuentras alguna aplicación, pero no estás capacitado. No sabes cómo. Y es cuando necesitas buscar a Dios. Otra razón por la cual Dios bendice la paternidad, la maternidad, es porque, como ahorita lo acabo de comentar, cuando tú tienes un hijo, entonces comprendes de una forma más clara el papel de Dios también para contigo. Muchos jóvenes que a veces en su soltería no buscan a Dios con seriedad, en el momento que se casan y tienen hijos, empiezan a buscar a Dios con seriedad. En parte porque se dan cuenta que no tienen que ofrecerle a sus hijos. En parte porque les da miedo que sus hijos crezcan en un mundo que está tan corrompido, tan depravado, donde hoy ya ni siquiera sabemos si somos hombres o mujeres o quién sabe qué. Y muchas familias y jóvenes dicen, yo no quiero traer mi hijo a este mundo. Es una locura. Dice, ¿qué va a hacer? Al rato yo no voy a poderle decir ni que es hombre ni que sea mujer. Va a querer ser extraterrestre o no sé qué. Porque ya hay posibilidad para que seas lo que tú quieres. Y muchos jóvenes están espantados con esa idea y no quieren tener hijos. Dicen, mejor me quedo así. O uno, si acaso, y sin matrimonio además, porque el matrimonio es mucho compromiso. Quiero recalcar la idea que la maternidad entonces está ligada a la crianza antes que al engendrar. Es decir, qué bendición que una mujer tenga un hijo. Es una bendición, es un regalo muy grande. Pero lo que viene es la parte realmente importante, la crianza. Y la Biblia alaba a las madres cuando hacen el papel que deben. Pero recuerden, madre y padre son un equipo. No está nadie contra otro, no están compitiendo. Así como las madres consuelan a sus hijos, que los toman entre los brazos, sienten su calor, los hijos sienten la ternura, de igual forma dice Dios, yo así voy a consolar también a mi propio pueblo. Porque el amor de Dios es desinteresado. El amor de Dios es tierno, es compasivo y es lo mismo que Dios también hace para con nosotros. ¿Qué interés puede tener Dios en ti?
en el sentido de que, ¿qué le puedes tú dar a Dios que Él no tenga? ¿Qué puede Él obtener de ti a cambio del amor que Él te da, que a Él le falte? O que Él pueda sacar un lucro de ti. No existe nada. Todo lo que Él da es desinteresado. El amor de una madre es muy similar en todo ello. Por esa causa, en el pasaje de Marcos que leímos, Jesús hace una denunciación muy enérgica, diciéndoles que ellos se estaban metiendo en un problema con Dios. Estaban cometiendo un pecado. ¿Cuál pecado? El de invalidar el mandamiento de Dios. ¿Qué deberes da la Biblia a nosotros como hijos? Vamos a leer Éxodo 20:12. Número 1, nos pide honrar a nuestros padres. Te voy a explicar qué es la honra, porque también tenemos ahí conceptos extraños. Éxodo 20, versículo 12, un mandamiento muy importante porque es el primer mandamiento que tiene una promesa aparejada. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si usted se fija, ninguno de los mandamientos contiene ninguna promesa de nada. Solamente dice: no robes, no mates, no codicies, ama a Dios, pero no viene ninguna promesa aparejada en sí misma. Pero este mandamiento es la excepción. Honra a tu padre y a tu madre. Yo no sé si sea una bendición o sea una advertencia, o tal vez es las dos al mismo tiempo. Como diciendo, si tú lo haces, vas a recibir una bendición. ¿Cuál va a ser? Tus días se van a alargar. Y si no lo haces, por implicación entendemos que tus días se van a acortar. ¿Sí? Son leyes. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios nos da vida. Son mandamientos de vida. Si tú los haces, te traen bendición. Si tú no los practicas, te dejan de traer bendición. O como en este mandamiento también vamos a ver que cuando alguien no lo cumple, también le acarrea una maldición. Y vamos a entender también por qué. ¿Qué es la honra? La honra quiere decir el tomar en cuenta, el suplir la necesidad. Tomar en cuenta significa oír, poner atención. ¿Cómo honras a tu padre? Pues no vas a oír a tu padre o a tu madre de manera igual que oyes al señor que vende la verdura, ¿verdad? Si el señor de la verdura te da un consejo, bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero soy el señor de la verdura, el de la tienda, tu amigo. Pero si tus padres te dicen algo, tienes que poner atención, porque son tus padres. La honra implica poner atención a las palabras, escuchar. No de una forma, sí, ya te oí. No. A ver, pensar lo que te están diciendo, considerarlo y razonarlo. Eso es parte de la honra. ¿Sabe de qué se quejaba Dios con su pueblo? Dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios se quejaba de que su pueblo lo honraba entre comillas. Y como no lo estaba honrando, no ponía atención a las palabras que Dios hablaba. En otras formas no obedecía. Honrar también significa atender las necesidades de toda índole, afectivas, emocionales, económicas, de salud. Si tus padres tienen una necesidad apremiante, ¿verdad? Y tú puedes suplirla, es necesario que la suplas. Es un mandamiento de parte de Dios. Honra. No te dice si quieres, no te dice, pues si tienes tiempo, si crees que es bueno. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Es una ley que incluso tiene que ver con la gratitud. ¿Sí? Yo sé que no todos quizás tuvieron padres muy buenos. Algunos recuerdan a sus padres o a sus madres no de una forma muy agradable. Tal vez sufriste abusos. Tal vez no tuviste la mejor guianza o instrucción. Los padres no somos perfectos. Pero Dios te dice: recuerda que son tus padres. Recuerda que en un momento de tu vida, si no fuera por ese padre o por esa madre, tú te hubieras muerto. Los bebés nacemos, cuando somos bebés los seres humanos somos tan incapaces e inútiles que nos moriríamos con la comida junto a nosotros. Moriríamos de hambre, porque no tenemos ni siquiera la capacidad de poder alimentarnos a nosotros mismos. Y si usted se fija, esto es único en el reino de la creación,
que casi todas las demás especies de la creación se pueden sostener a sí mismas, algunas con minutos, otras con horas y algunas quizás con días. Pero los seres humanos fuimos creados por Dios de tal manera que tenemos una dependencia total de nuestros padres los primeros años de vida. Quizá los primeros 7, 8 años de vida, más. Por eso la Biblia reconoce también la mayoría de edad. Un concepto legal que nos dice que una persona ya es capaz de sustentarse a sí misma y ver por su necesidad. Porque además los seres humanos somos los seres que más lentamente maduramos en toda la creación. ¿Cuánto tiempo requiere un joven para madurar? Algunos ni siquiera han madurado, ¿no? Después de los 30, los 40. Pero bueno, una media de 20 años vamos a ponerle así. Se supone que ya un joven tiene una cierta madurez y ya puede elegir sus acciones de forma que no se destruya a sí mismo y destruya a otros. ¿Quién le va a dar esa madurez? Los padres. Por eso hablamos del papel tan importante que tienen. No son los maestros, no es el Estado el que va a darle a tu hijo la educación. Ellos le pueden dar instrucción académica, le pueden enseñar matemáticas, biología, ciencia, física, está bien. Pero la crianza, los valores, lo que es importante en la vida. El ser es un ente bio, psicosocial y espiritual. Es biológico, psicológico, es social, pero también es espiritual. Y la parte espiritual prácticamente nadie la puede suplir. Los padres deberían suplirla. Son los responsables de ella. Entonces, honrar a nuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento que va ligado a tu vida. ¿Por qué dice la Biblia para que tus días se alarguen? Es una ley de causa y efecto. Si tus padres te dicen, hijo, cuando vayas a cruzar una calle, por favor, fíjate, no pases corriendo. Y tú no haces caso a tus padres, ¿qué te va a pasar? Te van a matar a los 8 años de edad. Te va a atropellar un automóvil, te va a ocurrir un accidente terrible que te va a dejar lisiado. ¿Y qué pasó? No honraste a tus padres. Y la consecuencia fue que te trajo un daño terrible a tu vida, para que tus días se alarguen. Si tus padres te dan buenos consejos, si te enseñan, ¿verdad? No hagas esto, hijo, o haz esto, haz aquello. Una parte muy importante que los hijos deben de ver, sobre todo cuando sus padres los quieren guiar a Dios, es tomar en cuenta mucho sus palabras, sus ideas. A veces los jóvenes consideran, bueno, es que tú quieres que yo viva así porque tú ya viviste tu vida. Y los padres les decimos, sí, si yo hubiera tenido a alguien que a tu edad me dijera y me advirtiera de las cosas que yo ya viví, ya pasé, no las hubiera hecho. Pero tú ahora quieres aprender, se pueden aprender de dos maneras. Puedes aprender escarmentando en cabeza ajena. Si yo veo que una persona pasa por un lugar y hay un agujero y se cae y se fractura, yo no voy a decir, bueno, pero yo no me he fracturado, yo quiero ver qué se siente. Déjame pasar a mí también, pero no pases por ahí. Te vas a dañar, sí, pero va a ser mi experiencia propia. ¿Qué dirías tú de una persona así? Oye, pues te estás privando del consejo de vida. Ya viste que al otro le pasó eso, ¿para qué lo vas tú a hacer también? Y esto es muy frecuente cuando los jóvenes entran en la adolescencia y quieren conocer y comerse el mundo. Y piensan que los padres les quieren retener de algo muy bueno, que les quieren quitar toda la diversión, que como ellos ya fueron jóvenes y ya se divirtieron, ahora quieren amargarles la vida a ellos. Totalmente no. Tu padre te está dando una enseñanza de vida. Y precisamente como no se guarda el mandamiento de honrar a los padres, esa cadena de maldición y de muerte se va pasando de generación en generación. Y lo mismo que le pasó a la abuela, le pasa a la madre, y lo mismo que le pasó a la madre, le pasa a la hija, y lo mismo que le pasa a la hija, le pasa a la nieta. ¿Por qué? Porque nadie quiso honrar a sus padres. Aún si tampoco dice que los honres si son cristianos. Porque también hay hijos que a veces dicen, bueno, como mi papá no es cristiano, como mi madre no es temerosa de Dios, como no va a la iglesia, como comete pecados, entonces ya no tengo yo que obedecerla. ¿Dónde dice eso la Biblia? No te excluye la Biblia de obedecer a tus padres porque no sean cristianos. Es más, hasta si son pecadores. ¿Cuál es el límite? Que no te pidan que tú cometas un pecado.
Ahí sí no tienes que, ahí sí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos capítulo 5. Pero todo lo que tus padres te pidan, tiende tu cama, arregla tu cuarto, estudia, trabaja, apoya en la casa, hace esto, llega a tal hora, todo eso estás obligado a obedecer a tus padres. ¿No lo haces? Para que tus días se alarguen. Y otra forma también de la honra es que también dice la Biblia que Dios honra a los que lo honran. Y cuando tú honras a Dios, ¿cómo lo honras? Guardando sus mandamientos, Dios te honra a ti. Y hay personas que a veces más que vivir, más bien están sobreviviendo. Están vivos, pero no tienen calidad en su vida. No son amados, no pueden amar, están esclavizados a sus pecados, tienen múltiples problemas ya a muy corta edad. Su vida no se parece realmente a una vida, es más bien una supervivencia. Y eso es fruto de la no honra a los padres. Es el primer mandamiento. Yo me acuerdo mucho, y quizás hasta es una anécdota que algunos acordarán que he contado, pero a mí me impactó mucho, cuando yo comencé a predicar el Evangelio, hace unos 28 años más o menos de tiempo, asistí al funeral, el primer funeral que asistí de un joven de 14 años. Funeral de un joven de 14 años que iba a la secundaria. Y en resumen, este joven perdió la vida porque ignoró el consejo de sus padres. Se juntó con personas que no debía, se juntó con amistades incorrectas, un día tuvo una riña en la calle, se lió a golpes con las otras personas, se fue a caer en un nicho, los que ponen en las calles donde ponen una imagen, se cayó, se rompieron los cristales y un cristal muy grande se enterró en su pecho y le atravesó el corazón. Murió instantáneamente. No tuvieron tiempo de verlo. Los padres lloraban. Me impactó mucho a mí eso. Fue un evento que marcó mi vida. Yo tenía aproximadamente 21 años, 22. No, tendría como 23 años quizás. Y recuerdo las lágrimas de aquel padre. Y recuerdo los gritos de angustia de aquella madre, porque además era su último hijo, el más pequeño, el más consentido. Y yo me acuerdo que el padre le gritaba a la gente en el sepelio y les decía: yo maté a mi hijo. Entonces se sentía responsable. Decía: porque yo permití que mi hijo me deshonrara y me desobedeciera. Y hoy, esta es la consecuencia. Yo te lo digo hoy en palabras tranquilas, pero ese día ese hombre estaba llorando y tenía el féretro de su hijo de 14 años junto a él. Lo que decía tenía mucho peso. Pesaba en el corazón de los que lo estaban escuchando. ¿Qué entendieron esas personas en ese lugar? Es muy grave desobedecer a tus padres. A lo mejor no te vas a morir, pero te vas a meter en multitud de problemas que te van a hacer tu vida miserable, te van a hacer tu vida imposible, te van a hacer tu vida de tal forma que vas a desear no haber nacido o no seguir viviendo. Y eso le ocurre a muchos jóvenes el día de hoy. Honra a tu padre y a tu madre. Todo eso implica la honra. ¿Qué más nos pide Dios a nosotros respecto a la honra a nuestros padres? Levítico 19:3. Levítico capítulo 19. Estas son las partes de la ley que no son abrogadas, la ley moral de Dios. La ley ceremonial, la ley civil, están abrogadas. Las leyes sanitarias también no son obligatorias de guardar, pero estas sí, son leyes morales. Y están entretejidas y están metidas dentro de otras leyes, aunque están por bloques. Dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, nuestro Dios. Aquí la Biblia añade otra palabra. Cada uno temerá a su madre. En nuestro México antiguo, sabemos de que la crianza de los hijos podía llegar hasta ser un tanto brutal, ¿verdad? Donde los padres realmente criaban a golpe y a sangre, y tampoco eso es correcto. Cuando la Biblia habla de temer a tus padres, es 19:3, Levítico 19, versículo 3. Temer quiere decir respetar. Es como el temor a Dios. Tú temes a Dios, ¿cómo? ¿Te alejas de Él? ¿Te espantas? No. Más bien es, amo a Dios, lo conozco, pero tengo respeto por su palabra.
Tengo respeto de que si Dios me pide algo y no lo hago, sé que no va a pasar nada bueno de que no lo haga. Tengo temor de Dios. Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Y curiosamente aquí está primeramente la madre y luego dice el padre. Quizás porque la madre es la que más frecuentemente va a dar guianza y mandamiento a los hijos. No porque sea más importante, sino porque tiene mayor tiempo de convivencia con los hijos. Y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios lo firma. Entonces nos pide una actitud de respeto, ¿verdad? De respeto. ¿Qué significa esto? Vamos a leer, por ejemplo, otro punto. Voy a ir en orden porque... ¿Qué más nos pide? Pues no deshonrarla, obviamente. Vamos a leer Deuteronomio 27, 16. Va implícito, pero tenemos que explicarlo y ahondar. Deuteronomio capítulo 27, verso 16. Dice la Escritura, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Estos textos de Deuteronomio 27 y 28 son sumamente, dice, la Biblia los intitula bendiciones de la obediencia y también dice las maldiciones de la desobediencia. Literalmente son maldiciones porque te van a acarrear un daño a tu vida cuando tú no las practiques o cuando en este caso, maldito quien dice, el que deshonre padre o madre. ¿Qué frecuentemente vemos hoy que los hijos deshonran a los padres? Que se burlan de ellos, que los menosprecian, que no los honran, que literalmente los tiran, los abandonan, ¿verdad? A veces cuando son ya grandes o son ancianos, pues ya les estorban, ¿verdad? Ya el viejo, la vieja ya estorba aquí. Yo los he oído expresarse de formas aún más grotescas todavía. Y realmente no honran a sus padres. No, es que mi padre fue esto, fue aquello, fue lo otro, sí es cierto, pero son tus padres. Y Dios no te ha puesto hoy en el papel de juez, Él es el juez. Y si tú juzgas a tus padres no obedeciendo la palabra de Dios, le estás usurpando a Dios el papel de juez. Dice, yo voy a juzgar, mía es la venganza, yo voy a dar el pago. Tu parte no es juzgar, tu parte es obedecer. Cumple. Cada uno busca aquello que desea. Y cuando alguien no desea honrar a Dios, va a buscar la forma de poder deshonrar. ¿Qué hacían los judíos? Daban como ofrenda a Dios lo que podían dar a sus padres para honrarlos. Pues si mi padre requiere tiempo, mi madre requiere que esté con ella tiempo porque es anciana. No, yo tengo una reunión. No, yo voy a predicarle a otra persona, yo voy a hacer otra cosa. Voy a hacer cualquier cosa para Dios, ¿verdad? El pretexto es que es para Dios. Y entonces se excusaban para no honrar. Y no honrar es igual que deshonrar. Porque si pensamos solamente en deshonra como injuria o como maledicencia, no es así. La deshonra es la falta de honra, es la carencia de honra. No hace falta que insultes a tus padres, basta con que no los cuides o no estés atento. Si estás lejos de ellos, no vives cerca, pues puedes orar por ellos. Puedes hablarles por teléfono, puedes preocuparte por ellos. Vamos a leer Proverbios 23, versículo 22. Proverbios capítulo 23, verso 22. Fíjese cómo dice este texto. Dice la Escritura en este texto lo siguiente. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No la menosprecies, dice la Escritura. Cuando los hijos están en la edad en la que están ya totalmente independientes, en la que de alguna forma llega la etapa de la productividad económica, en que pueden ya llegar la hora de acumular ahora para sus propios hijos, a veces los padres necesitan también el apoyo. Y que frecuentemente, y es tan común que a veces los hijos simplemente se olviden, menosprecien. Dice, cuando tu madre envejeciere, ¿verdad? Cuando ya tal vez se le olvidan las cosas, cuando te platica 2 veces lo que ya te platicó,
y lo menosprecias y empiezas a hacer caras y buscas la forma de evadir mejor la responsabilidad. O a veces los padres van rodando como piedritas entre todos los hijos. No que esté mal que se puedan turnar para estar con ellos, sino cuando más bien están echándose como una papa caliente, ¿no? No, pues ya tómalo tú, ya lo tuve, no, pues ora tú. Y los padres se dan cuenta. Ellos se dan cuenta, lo perciben en su corazón, que están sufriendo un menosprecio, una deshonra. Ten mucho cuidado, porque Dios te dice que honres a tus padres. Tal vez no pueda pasar nada, o quizás, como me ha tocado ver a algunas personas, que a veces hacen eso con sus padres y cuando crecen después sus hijos les hacen lo mismo a ellos. Y lo entienden hasta que lo sufren en carne propia y dicen, estoy pagando hoy todo lo que yo hice cuando no honré a mis padres. Y ahora mis hijos me están haciendo a mí lo mismo exactamente. Que les dije, es una cadena. Porque además, si tus hijos ven que tú no honras a tus padres, ¿qué enseñanza le estás dando tú para contigo? Pues no me honran tampoco a mí. Tus hijos van a aprender y tus hijos después van a repetir en ti el mismo patrón de conducta que ellos vieron que tú tenías para cuando tenías los tuyos. Así que de alguna forma estás cosechando una semilla de deshonra y vas a cosechar una planta de deshonra también. Y la ley dice que cuando tú siembras una semilla, no recoges una semilla, la recoges multiplicada por mucho. Es una ley física, pero también es una ley espiritual. Dice la Biblia que el que siembra para la carne, de la carne ciega corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu ciega vida eterna. Entonces nunca esperes que digas, es que yo nada más lo hice una vez. Pues sí, pero esa semilla que hiciste una vez se multiplicó y te produjo ahora muchas veces a ti. Y se vuelve una cadena de maldiciones en las familias, donde los hijos no honran a los padres no honran a los hijos tampoco, y es destrucción. Qué importante es, por lo tanto, comprender cuánto necesitamos la dirección de Dios, cuánto necesitamos que la Escritura nos guíe, cuánto necesitamos que la palabra de Dios nos pueda llevar a la bendición de la honra que Él quiere que tengamos. Honra a tu padre y a tu madre, porque dice en Efesios, es el primer mandamiento con promesa. Usualmente no recibimos beneficios por hacer lo que nos toca hacer, porque es nuestro deber. ¿A alguien aquí le han dado un premio por no cruzarse una luz en rojo algún día en su vida? ¿Le han dado a alguien un premio por no robar? No, porque entendemos que es nuestro deber hacerlo. Pero aquí Dios te dice, si tú guardas este mandamiento, vas a recibir una bendición muy grande de parte mía. Yo voy a bendecir tu vida, yo voy a bendecir tu familia, yo voy a bendecir tu ser. No te voy a dejar solo, porque si tú honras a Dios honrando su palabra, Dios también te va a honrar a ti. Y tú vas a ver reflejado que todo eso que tú hiciste, también lo vas a cosechar un día para tu propia vida. ¿Sí? Entonces no perdamos de vista nunca que Dios quiere realmente que tengamos una honra para los nuestros, pero no solamente la comida, la flor, está bien. Si hay que llevar a un día a tu madre a comer, darle una flor, un abrazo, un pastel, está bien, todo eso es correcto, pero no creas que con eso estás cumpliendo, o no lo hagas para suplir toda la serie de omisiones que tuviste el resto del año. Hoy es un día solamente particular. Es como cuando dice la Biblia que el día de reposo es para Dios. Y yo pregunto, ¿y los otros 6 días para quién son entonces? Pues todos los días son para Dios. Pero el séptimo día, ¿verdad? Dios te pide que lo honres de una forma particular. Pero todos los días son para Dios. ¿O algún día no es de Dios? ¿Algún día no le pertenece a Él? Por supuesto que le pertenecen a Él, porque de Él son todas las cosas. Entonces no cometamos el error de únicamente buscar suplir. Todo es muy bueno, un regalo, una flor, un beso, una comida, convive, aprovecha, ¿verdad? Un punto muy importante que yo hago una anotación siempre, dale flores a los tuyos. No llenes de tumbas flores, ya no las pueden ver los que están ahí. Mejor llenar de amor los corazones, es suficiente.
Yo no estoy en contra de llevar flores a las personas que fallecen, es bueno, es muestra también de un respeto, de un cariño. Pero si realmente quieres que esas flores se potencien en toda su capacidad, dáselas cuando las pueden oler, cuando las pueden cuidar, cuando las pueden disfrutar, cuando puedes ver su sonrisa. Porque si algo le gusta a una mujer son las flores. Quieres sacar una sonrisa a una mujer, llévale un ramo de flores, no importa si es caro o es barato, lo que importa es el detalle y que sean flores, porque son vivas, son vida. Es como expresar el cariño y el afecto. Muy importante, hazlo hoy. Hazlo hoy. Muchos detalles cuando las personas fallecen a veces son solamente la muestra del remordimiento de la conciencia, de quienes no hicieron en vida lo que debieron haber hecho. No puedo juzgar, no conozco los corazones, pero sí conozco casos en particular donde yo sé que muchas personas no hicieron lo que debían y quieren después suplir o tapar, como decimos, el sol con un dedo, supliendo solamente una necesidad cuando lo que debieron haber hecho era una vida de cuidados y de honra también. Entonces tengamos mucha atención a esa parte y no la dejamos perder. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:5. Vea la importancia que esto tiene. Dice la Escritura en este texto, trayendo a la memoria la fe no fingida, le está hablando Pablo a Timoteo, que era un predicador, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo era alguien muy particular porque era un hombre que era mitad judío y mitad griego. Era griego de parte del padre, pero era judío de parte de su madre. Y dice la Biblia que la fe que este joven Timoteo aprendió, la aprendió primeramente porque su abuela, Loida, le enseñó a su madre Eunice la fe. Y después su madre Eunice le transmitió la fe a Timoteo también. Aquí vemos cómo las generaciones, así como la maldición también va corriendo de generación en generación, también la bendición puede correr de generación en generación. Cuando una familia se vuelve a Dios, por eso decía un hombre, ¿cuándo hay que empezar a educar a una madre? Y decía 20 años antes de que nazca, criando a la que es su madre primeramente. Si quieres empezar a criar a una niña para que sea madre cuando ya nació y tú no tienes los hábitos, los valores, debe ser lo que venga de generación. Por eso la Biblia habla de que Dios quiere una descendencia para él. Y la descendencia se refiere a algo que pasa a través de las generaciones. Los que conocemos a Cristo y antes no venimos de familias que eran cristianas, pues apenas estamos quebrando con todas las maldiciones, las tradiciones, las prácticas incorrectas, la vida de pecado, estamos quebrando con todo y entrando al camino de Dios. Pero ahora depende de ti también que esa fe prosiga a tu siguiente generación y que de ahí prosiga a la siguiente y que vaya corriendo así en sucesión. Eso es lo que Dios quiere, una descendencia para él. No solo que tú seas cristiano. O dirás, es que solamente yo en mi casa soy cristiano. Bueno, pues tú quizás un día tendrás familia, ¿verdad? Esfuérzate para que tu familia pueda guardar esa fe. Y que pueda, así como ese texto que leímos, decir, pues la fe que habitaba en tu abuela, en tu madre, y dice Pablo, y estoy seguro que también en ti. Porque eran personas cristianas que practicaban todo ello. ¿Qué más implica la honra? ¿Qué más nos pide Dios? No menospreciar la enseñanza. Vamos a leer Proverbios 30:17. Proverbios capítulo 30, versículo 17. Dice la Escritura en este texto, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Es una advertencia esto, pero también es una maldición que Dios pone delante de ¿quién? Del ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza, dice, de la madre. Fíjese cómo la Biblia habla padre y madre. Los pone al mismo nivel. La enseñanza del padre y la instrucción de la madre. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando Adán tuvo hijos
no lo honraron y vino toda una destrucción terrible. Y luego nació un hombre llamado Noé. Y Noé era justo delante de Dios. Y Dios le mandó construir un arca, la cual en efecto hizo junto con su familia, y él y toda su casa fueron salvos. Después llegó la época en que ellos descendieron del arca, y Noé plantó vides y dice la Biblia que se embriagó. ¿Estuvo mal? Estuvo mal, no debió haberlo hecho. Fue incorrecto. Pero dice la Biblia que uno de sus hijos, llamado Cam, cuando vio a su padre que estaba desnudo, que una persona que está alcoholizada pierde la noción de lo correcto, de lo incorrecto, todo el aspecto social del cerebro está como bloqueado, completamente inutilizado, y la persona puede hacer cosas vergonzosas y ni siquiera darse cuenta. Estaba su padre desnudo, lo vio, y ¿sabe qué hizo Cam? Se empezó a burlar. Empezó a llamar a sus hermanos, ¡hey, vengan a ver al viejo, miren! Pues no que muy santo, pues no que muy justo, pues no que muy recto, miren, vengan a ver cómo está, vengan a verlo. Y empezó a burlarse. Sus dos hermanos, Sem y Jafet, cuando oyeron lo que pasaba, porque no vieron, tomaron un manto y caminando hacia atrás, cubrieron a su padre que estaba desnudo. ¿Estuvo mal lo que hizo Noé? ¿Pecó? Sí, sí pecó. La Biblia no lo disimula. Pero no le daba eso derecho a su hijo de burlarse y deshonrarlo y menospreciarlo. Cuando Noé se recuperó de su embriaguez, digirió el vino, supo lo que le hizo su hijo Cam, y dice la Biblia que lo maldijo. Y hasta hoy esa maldición permanece. Dios le da un valor muy importante a la bendición de los padres en la familia. Quizás tú has oído que cuando un joven o una joven se casaba, siempre decían, padre, madre, deme la bendición, o écheme la bendición, ¿no? Decían. Eso es muy importante. Cuando un padre o una madre no bendicen a sus hijos, no va a haber la bendición que debían tener. Porque Dios está velando que se cumple el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Cuando los hijos, por ejemplo, se casan o se juntan o tienen hijos y lo hacen todo en desorden porque quieren, porque dice la sociedad que son libres y no toman en cuenta a sus familias, no toman en cuenta a sus padres, los deshonran, hacen todo con los pies. Ve después cómo les va a esas familias. Ve después cómo les va con sus hijos a esos jóvenes. Ve después cómo les van esas relaciones de unión libre o de matrimonio, incluso si se casan, porque los padres no bendijeron esa relación. Y no es por, pero es que el padre qué, mi padre es esto, es aquello, es lo otro. No eres tú el juez ahora. No es tu papel el de ser juez. No es el papel que Dios te dejó ahorita. Dios te dice honra. Y además, si no aprendes a amar a los que te han hecho un mal, ¿cómo pretendes ser cristiano algún día? Y no solo te dieron mal, también te dieron mucho bien. Y por ellos, mal que bien, estás vivo el día de hoy. Y eso merece una honra. Entonces, mucho cuidado el que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Dice, los cuervos de la cañada los saquen. ¿Saben qué son los cuervos? Animales que tenían una particular predilección por comer los ojos. Las personas que estaban atadas, por ejemplo. ¿Y sabes qué significa perder tus ojos? Obviamente quedarte ciego, pero tiene un significado. No vas a tener luz para juzgar. Así como una persona que ve y de repente se queda ciega y va a empezar a andar a tientas y se va a tropezar con todo y se va a caer y no va a poder hacer casi nada, así te va a pasar también en tu vida. No vas a tener luz para tomar decisiones. Dios no va a bendecir tu vida con la luz de la vida y vas a ir de error en error, de falta en falta. Es una advertencia que Dios te da. Honra a tus padres. Proverbios 1:8. Otro texto más que nos dice lo mismo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. No quiere decir esto que los padres sean infalibles. Los padres nos equivocamos. Aquellos que somos padres estamos conscientes que también nos equivocamos. No somos Dios, solamente Dios nos equivoca.
Pero Dios te pide que no ignores, que consideres. Va a haber ocasiones que tu padre, tu madre te den una instrucción y no esté correcta. Escúchala de todos modos. Si no hay que ponerla en práctica porque no es lo más adecuado, está bien. Pero puedes hacerlo con respeto. Puedes hacerlo sin denigrar, sin menospreciar, sin dañar a la otra persona. Por eso te dice, oye, hijo mío, la instrucción del padre y no desprecies la dirección de tu madre. Además, Proverbios va dirigido a un público adolescente, usualmente a jóvenes, que si algo requieren los jóvenes es instrucción para evitar aprender en cabeza propia, sino que puedan evitar los trances de la vida en los que tengan que quebrarse la pierna, quebrarse la cabeza para tomar una lección que pueden aprender de otra forma a través de sus padres. ¿Cuánta sabiduría hay en ello? La Biblia nos enseña que esta es una parte sumamente importante. No podemos dejar de verla. Dios quiere que honremos padre y madre. Entonces, honrar, cuidar, atender, no deshonrar, tener en respeto, no menospreciar la enseñanza también que te puedan dar, porque tus padres de alguna forma y como sea ya han vivido más que de lo que tú has vivido. Y saben cosas que tú no vas a poder saber hasta que no te rompas la cabeza y digas, ya aprendí que si paso por ahí me voy a romper la cabeza, pero ¿de qué te sirvió si ya lo aprendiste en carne propia? El objetivo era que lo aprendieras y romperte tú la cabeza, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no ocurre eso? Porque no se honra a los padres también. Entonces, tomemos en cuenta que el mandamiento es de vida. Proverbios 31, vamos a ver la última parte de este mensaje. ¿Qué pide Dios también a las madres? Ser madre es una grande responsabilidad porque están cargando en sus lomos la siguiente generación de personas que sean personas de bien o bien que no lo sean también. Y gran parte tiene que ver con las madres. Cómo formen, cómo críen, qué ejemplo den a sus propias siguientes generaciones. Este texto habla acerca de lo que conocemos como la mujer virtuosa y empieza a hablar de aquellas cualidades que Dios toma en consideración como dignas de honra, de imitación y de alabanza también. Vamos a leerlo primero, Proverbios 31, 25 hasta el final. Dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Quiero desmenuzar estos últimos 6 versículos, 7 realmente son. El 25 nos dice, fuerza y honor son su vestidura. Y quiero aclarar antes, vamos a leer el versículo 10, por favor, porque hace una pregunta. Toda esta narrativa comienza con una pregunta. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una pregunta. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Quién la hallará? Y paso seguido, la Biblia comienza a describirnos cómo es el carácter de esa mujer virtuosa. Voy a enfocarme en los últimos versículos. Verso 25 ahora sí. Dice la palabra de Dios, fuerza y honor son su vestidura. Fuerza y honor son su vestidura. ¿Qué importancia tiene esto en la vida de una mujer? Mucho. Los padres, y especialmente las madres que pasan mucho más tiempo con los hijos, tienen una carga muy fuerte de lo que el ejemplo hace. Yo les comentaba hace una semana una anécdota de una mujer que iba en el metro, iba leyendo, y su niño de 4 años también iba leyendo un libro, obviamente a su nivel de él, y una mujer le preguntó, oiga, ¿cómo le hace para que su hijo esté leyendo en lugar de estar en un celular? Dice, porque nuestros hijos no oyen lo que les decimos, hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, si yo le digo que lea y que lea, pero no me ve que yo leo, pues no va a leer. Si me ve a mí leyendo, ¿verdad? En lugar de estar en un celular, pues va a tomar también el libro él. Y es muy importante, es el ejemplo.
En otra ocasión, unos jóvenes que llegaron a una de las iglesias donde un servidor predica, me preguntan, ¿y por qué tenemos que casarnos? ¿Qué importancia tiene el papel? Lo que importa es que yo la amo, ella me ama a mí, no somos fieles, vamos a tener un hijo. Y le digo, ¿cómo quieres que tu hijo te recuerde cuando él nazca y él crezca? Un día te va a preguntar tu hijo, papá, ¿y tú cómo te casaste? Mamá, ¿y tú cómo te casaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué le vas a decir? Tal vez tú no valores el valor que tiene un papel, que para ti puede ser un papel, pero que te otorga de beneficios legales a ti y a tus hijos. Y que si un día esa relación por alguna razón llega a quebrarse o a romperse, va a dejar desprotegida a la madre o lo va a dejar con muchos menos derechos y beneficios, y sobre todo a los hijos de los que podrían tener. Y también es un testimonio. Yo le pregunté, ¿quieres que cuando tu hijo que va a nacer se case, quieres que te consulte? ¿O quieres que haga todo con los pies? Y como ellos se habían hecho las cosas mal, pues nomás se quedaron viendo y dijeron, ya estamos entendiendo. Digo, tienen que casarse, es importante. ¿No estás honrando a tus padres? ¿Qué te dicen tus papás? No, pues sí me dicen que me case. ¿Y por qué quieren que te cases? Dice, pues también porque quieren que haya fiesta. Le digo, ok, pero aparte de la fiesta, ¿qué es lo importante? Pues sí, que no está bien que ellos están casados, que ellos no hicieron así las cosas, que no es correcto ante Dios. Digo, ¿son cristianos tus papás? Pues no son cristianos. Digo, pero te están dando buenos consejos. Eso que te dijeron tus padres, yo lo voy a complementar aquí, es correcto lo que te están diciendo. Y empecé a hablar con ellos y a explicarles por qué era importante que se casaran. Y además estás viendo una relación que la Biblia le llama fornicación. Tú no estás en un vínculo con esta persona con la que estás juntado. Esa mujer no es tu esposa. Ese hombre, le dije a la joven, no es tu marido. Es una persona cualquiera. Y Dios designó que el uso de la sexualidad en los hombres se utilizará dentro del vínculo matrimonial. Es donde Dios va a bendecir esas relaciones. Fuera de ese vínculo no hay bendición porque Dios honra a los que lo honran. Y les di varios argumentos más. Al final creo que quedaron convencidos. Ojalá se casen. ¿Qué esperas tú que recuerden tus hijos de ti como madre? El ejemplo que tú les des hoy, por eso dice fuerza y honor, son su vestidura. El honor tiene que ver con la forma en cómo eres recordado, como alguien honorable o como alguien no digno de honra. Más que vestirse de vestidos suntuosos, de fuerza y de honor. Porque todo lo demás se acaba. Los trapos se quedan, la ropa se corroe, pero la vestidura de la honra y la fuerza permanece en la mente de quienes te conocieron. Verso 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Para qué abre su boca esta mujer? Dice, con sabiduría. Y quizás la Biblia lo recalca y lo retoma sabiendo que es una de las partes con las cuales más batalla el sexo femenino precisamente es con el cuidado y el control de las palabras. Por lo tanto, una mujer que no dice todo lo que piensa, pero que siempre piensa todo lo que dice, es digna de ser alabada. Porque dice también la Biblia que el que mucho abre su boca está llamando la angustia a su casa. El que mucho abre su lengua, el que mucho abre su boca, o el que no controla su lengua es como el que deja su puerta abierta. Se va a meter el enemigo, se va a meter el ladrón y va a hacer destrozos. Por eso dice, abre su boca con sabiduría. ¿Para qué? La ley de clemencia está en su lengua. Es una persona que se esfuerza en hablar y buscar que lo que diga pueda ser de edificación para los que le están oyendo. Versículo 27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Nos habla de la cualidad que las mujeres tienen muy desarrollada de poder considerar los caminos de toda la familia, lo que hace uno, lo que hace otro, por qué piensa este así, por qué este dice el otro, y la mujer siempre está como con las antenitas bien paradas y captan todo, y se dan cuenta de todo, ¿ok? Si lo usa para bien, es una grande bendición. Los hombres solemos ser un poco más descuidados, un poco menos atentos y no percatarnos de cosas. Nos preguntan siempre, ¿qué día es hoy? ¿Miércoles? No, es mi cumpleaños. Ay, perdón, dice, no me acordé. Somos malos para ese tipo de cosas. No somos tan cuidadosos al detalle, las mujeres sí. Bueno,
La Biblia alaba cuando una mujer considera y hace uso de esa facultad para cuidar los caminos de su casa. ¿Con qué? Con sabiduría, con la ley de clemencia. Verso 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Dice la Escritura que la honra no debe de venir de nuestros labios, sino debe venir de los extraños. Alábete el extraño y no tu propia boca. Si la honra viene de ti mismo para ti, pues no cuenta mucho. Pero si la honra viene de otros para ti, entonces sí es una bendición, porque es un reconocimiento de una labor bien hecha. Ahora, cuando dice se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, pues en casa es donde más se conoce a una persona. Y si los hijos pueden reconocer que una mujer ha hecho su labor, ha criado, ha guardado, ha corregido, ¿verdad? Aunque muchas veces para los hijos las madres pueden ser lo peor del mundo porque les estorban de todo, un día reconocerán que realmente fue necesario e indispensable su cuidado para hacer de ellos personas de bien, para hacer de ellos personas que no se fueran tras de malas compañías, tras de malos negocios, que corrompieran totalmente su vida. No importa, sus hijos le llaman bienaventurada. No dice que lo hagan quizás cuando sean pequeños, ¿verdad? Los niños cuando son pequeños a veces hay conflicto, hay roce, la crianza requiere un moldear, la crianza requiere un forzar que algo entre en un molde. Y cuando algo entra en un molde hay que presionarlo, hay que hacerle fuerza y no entra y hay que buscarle hasta que entra, ¿verdad? Hay fricción, hay tensión, pero va a llegar la época en la cual se reconozca. Y por eso es que hoy en día cuando se celebra a una madre, usualmente los hijos, no siempre, pero suelen buscar dar lo mejor que pueden a sus madres, porque están reconociendo que mal que bien, con todos sus errores, con todas las faltas que pudieran tener, hicieron una excelente labor como madres. ¿Y sabes qué lleva a una madre a hacer una excelente labor? El amor. El amor que una madre tiene la lleva a darles buenos consejos, a estorbarles de malas cosas, pero también debe de ir templado por la sabiduría, porque también el amor puede llevar a que una madre consecuente y permite el pecado en sus hijos, y eso ya no es correcto. Ese es un amor que destruye, y el amor no hace nada indebido. Versículo 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y el verso 30 concluye diciéndonos la perspectiva de Dios referente al papel de la mujer. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. No es la belleza externa la que Dios ve como belleza, porque dice que es vana. Y vana quiere decir que es superflua, que es pasajera, es temporal. Dice, no, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Porque esa mujer que tiene temor de Dios va a ser una columna, va a ser una pared en la casa para evitar la corrupción, va a ser una atalaya en el hogar para evitar la corrupción de la familia, va a ser una fuerza muy grande para poder hacer que un hogar sea un hogar de bendición y de bien. Por eso dice, la mujer que teme a Jehová, esa va a ser alabada, no solo por los que están cerca, va a ser también alabada por Dios. Verso 31 concluye el texto diciendo, dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Cuál es el fruto de sus manos? Todo lo que han cosechado en tanto tiempo. Si tú como mujer y como madre te has esforzado en crear a tus hijos, eres bendita por Dios. Si te has esforzado en darle a tus hijos lo mejor y aparte lo estás templando con el temor de Dios, es una grande bendición para ti y para los tuyos. Eso que tú estás enseñando, esa parte de tu carácter que estás imprimiendo en tus hijos, con palabras y con hechos, eso es lo que ellos van a crecer y un día van a recordar y van a decir qué bendición haber tenido a mi madre. Yo hoy recuerdo en boca de muchos hombres maduros, algunos jóvenes que vinieron algún día a Cristo o que no han venido incluso también, y dicen, me acuerdo de las oraciones de mi madre, me acuerdo de cómo pedía, de cómo oraba, de cómo clamaba por mí, o todo lo que me decía. Y yo no le hice caso en su momento, pero hoy me doy cuenta que tenía toda la razón en todo lo que me pedía. Y se dan cuenta que el amor de una madre sobrepasa muchas vicisitudes.
es capaz de amar a pesar de no recibir el mejor trato, es capaz de persistir en su labor como madre a pesar de toda la dificultad que enfrenta día tras día y semana tras semana. Necesitamos y requerimos reconocer lo que la palabra de Dios nos pide. Concluyo diciendo, la honra para los padres y en este día para las madres no solamente es el evento de un día. Hoy se corona o hoy se reconoce públicamente, pero es algo que la Biblia nos pide que hagamos todos los días. Honra a tu padre y a tu madre. Tú que eres padre hoy también y que tienes hijos, al honrar a tus padres, si son ancianos o todavía no lo son, estás imprimiendo en tus hijos también la necesidad de un mandamiento que les va a traer vida a ellos y también a ti. Así que no lo dejes de hacer. No dejes de hacerlo. No es una tradición superflua porque es una tradición que está de acuerdo a un mandamiento de la palabra de Dios. Y si Dios te dice honra a tus padres, dicen que hoy es Día de las Madres, bueno, vamos a recordar, vamos a ver todo lo que una madre es, pero también la responsabilidad que cargan y también lo que nos pide Dios a nosotros como hijos para que no dejemos de verlo y de guardarlo. Así que a todas aquellas madres en este día que están escuchando este mensaje, felicidades, Dios las bendiga, que puedan ser y esforzarse para ser madres virtuosas, mujeres de bien, que engendren hijos, que la posteridad digan qué bendición de esta mujer, ¿verdad? Vemos hoy jóvenes, hijos o hijas que son grandes en la sociedad, pero tuvieron que tener detrás a alguien que les guiara y que les ayudara. Usualmente suelen ser los padres, y aún entre los padres la madre en el sentido de que es la que mayor tiempo pasa moldeando el carácter y teniendo esa parte complicada con los propios jóvenes, con los niños también. Cerremos nuestros ojos, por favor. Quiero que meditemos, si usted es madre el día de hoy, que recuerde cuánto Dios le está confiando. Si tú eres hijo en este día, que recuerdes la grande obligación que Dios te ha puesto y que no la dejes de cumplir nunca, porque es un mandamiento que te va a traer vida a ti y a tus hijos también en un futuro. Aun si no los tienes, es una costumbre y es una labor que Dios quiere que tú realices en tu propia vida también. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hay muchas mujeres que son virtuosas, que están hoy entre nosotros y que deben ser también reconocidas, y que también madres que deben tener cuidado con todo lo que estén de alguna forma guiando y guardando. Cuán bueno es Dios que nos pide y nos da mandamientos que traen vida a nuestro ser. Mandamientos que traen bendición a todo el que los guarda, que traen felicidad y que traen gozo, porque son mandamientos de vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada palabra que en ella está impresa, que hoy puede llegar a nuestras manos. Reconocemos tu amor y vemos cómo, así como una madre consuela a sus hijos, es la forma en como tú guardas a los tuyos también, Señor. Te bendecimos por todo esto, Jesús. Gracias, Señor. Tú nos has dado la vida. Muerte encontramos la vida también, Señor. Bendito seas para siempre. Tú eres Dios, eres mi Rey, eres Señor Jesús, y con mi voz Tú eres Dios,
pueda guiarnos a toda verdad y a toda justicia, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, yo no me apartaré. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, yo no me apartaré. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, yo te obedeceré. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, yo te obedeceré. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, yo no me apartaré. Tuyo soy, sálvame, que yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, yo te obedeceré. Tuyo soy, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, yo te obedeceré. Así es, Señor, queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos que este día en el cual se está festejando y bendiciendo a las madres pueda también ser un día de recordar lo que toda tu palabra nos enseña, Señor. Este es uno entre varios de tus mandamientos que traen vida. Te damos gracias, Señor. También sabemos que tú das honra al que te honra, Señor. Bendito seas para siempre. Gracias, Señor.